Una niña inocente fue detenida y humillada en plena calle solo por atreverse a responder con sinceridad. El sargento Murphy convirtió su autoridad en un abuso que dejó a todos indignados. Lo que nadie imaginaba era que Ashley tenía un padre cuya presencia cambiaría todo el rumbo de la historia. Pero solo escuchen cómo este inesperado giro transformó la injusticia en un triunfo de la verdad y la dignidad. Ashley Carter, una niña de 12 años con una mochila llena de libros escolares, caminaba tranquila por la acera de regreso a casa. El sol de la tarde iluminaba su rostro cansado pero sereno, después de un día largo en la escuela. En su interior resonaban aún las palabras de su profesora de literatura. Siempre responde con respeto, aunque no todos lo hagan contigo. Al doblar la esquina, 2 agentes de policía se cruzaron en su camino. El más alto, el sargento Murphy, la observó con expresión severa. A su lado, el oficial Davis parecía más joven y menos seguro, como si dudara de la situación. Murphy levantó la mano para detenerla y su tono fue tallante al preguntar a dónde se dirigía. Ashley, con voz tranquila pero firme, explicó que venía de la escuela y que iba camino a su casa, a pocas cuadras de allí. Lo digo con esa sinceridad que tienen los niños cuando no entienden por qué se les cuestiona lo evidente. Sin embargo, la respuesta no fue bien recibida. Murphy frunció el ceño y, en lugar de escucharla, interpretó sus palabras como un desafío. Con una sonrisa sarcástica comentó a su compañero que la niña tenía demasiada respuesta para su edad. A su alrededor, algunos transeúntes comenzaron a detenerse, intrigados por la escena. Un par de ellos sacaron discretamente sus teléfonos, grabando lo que ocurría. Ashley no entendía por qué la trataban así. Recordaba lo que su madre siempre le repetía: nunca vayas la mirada si sabes que tienes la razón. Por eso, aunque sentía un nudo en la garganta, mantuvo los ojos firmes y volvió a decir que no había hecho nada malo, que podían preguntar en la escuela si querían comprobarlo. Murphy reaccionó con irritación. La acusó de no mostrar respeto y, con un gesto autoritario, le pidió que levantara las manos. Davis, algo incómodo, murmuró que quizá no era necesario, que era solo una niña. Pero el sargento ignoró sus dudas y continuó su despliegue de autoridad. La niña se sintió expuesta y confundida. El murmullo de la gente alrededor se mezclaba con la presión de 2 adultos que parecían querer darle una lección que ella no comprendía. El momento se volvió tenso y humillante. No era un diálogo, era un monólogo de poder. Mientras levantaba lentamente las manos, Ashley sentía que la calle entera la observaba. No quería llorar, no quería darles el gusto de verla débil. En su interior crecía un sentimiento extraño, una mezcla de miedo y de rabia silenciosa, la certeza de que algo profundamente injusto estaba sucediendo. El capítulo cierra con esa imagen. Una niña inocente, de pie en medio de una multitud curiosa, mientras la autoridad convertía un simple regreso a casa en una escena pública de humillación. Ashley mantenía las manos en alto, con la mochila caída a un costado. El sol comenzaba a descender, y su sombra alargada sobre el pavimento parecía la de alguien mayor, aunque seguía siendo solo una niña. Sentía que cada mirada de los curiosos era un juicio silencioso, una pregunta sin respuesta. ¿Qué había hecho para merecer eso? El sargento Murphy, con voz dura, insistía en que debía aprender a mostrar respeto. Sus palabras resonaban como un castigo, más que como una advertencia. Su motivación era clara. No quería que alguien tan joven, y mucho menos en público, le diera la impresión de que lo desafiaba. Su orgullo estaba en juego y lo defendía a toda costa. El oficial Davis, en cambio, observaba la escena con incomodidad. Veía a una niña temblando, no a una amenaza. Dudaba pero no encontraba la valentía para contradecir a su superior. Dentro de él crecía la sensación de que estaban cruzando una línea que no debían cruzar, aunque permanecía en silencio. Ashley, de pie en medio de esa tensión, pensaba en su madre y en las palabras que siempre le repetía: nunca permitas que nadie te haga sentir menos de lo que eres. Sin embargo, Ali, con el corazón latiendo a toda prisa y las lágrimas queriendo salir, le costaba creer en esas frases. Se preguntaba si valía la pena responder con sinceridad cuando la sinceridad era tratada como insolencia. El murmullo de la multitud aumentaba. Algunos se limitaban a observar, otros grababan, y unos pocos susurraban entre ellos que aquello no estaba bien. El contraste era fuerte. Por un lado, una niña vulnerable, y por el otro,
un adulto empeñado en reafirmar su poder. La sensación de injusticia se hacía insoportable. Ashley bajó un poco la mirada, no porque aceptara la humillación, sino porque necesitaba contener el llanto. Dentro de ella, algo empezaba a transformarse. Comprendía que el mundo no siempre era justo, y que incluso quienes debían proteger podían ser los que más lastimaran. Davis, incapaz de soportar más el silencio, dijo en voz baja que quizás deberían dejarla ir, que no había cometido ninguna falta. Sus palabras apenas se escucharon sobre el ruido de la calle y Murphy, irritado, fingió no oírlas. Su decisión estaba tomada, la niña debía sentir que había aprendido su lección. Ese instante marcó un quiebre. Ashley no era solo una niña detenida en la acera. Se convirtió en el símbolo de algo más grande. La lucha entre el abuso de poder y la inocencia que intenta resistir. El capítulo concluye con la imagen de la multitud expectante, el silencio creciente de Davis y la determinación de Murphy. Ashley, inmóvil, sentía que cada segundo era más pesado que el anterior, como si el tiempo mismo se hubiera detenido para ponerla a prueba. La esquina parecía suspendida en el tiempo. Ashley seguía de pie, con las manos aún levantadas, mientras la multitud observaba expectante. El silencio solo se rompía por el ruido distante del tráfico y por los murmullos de algunas personas que grababan con sus teléfonos. La tensión era tan densa que se podía sentir en el aire. Murphy, con el ceño fruncido y la voz cargada de autoridad, repitió que la niña debía aprender respeto. Se acercó un paso más, decidido a llevarla hacia la patrulla como si se tratara de un castigo ejemplar. Ashley respiró hondo y cerró los ojos un instante. Sabía que no había hecho nada malo, pero en su corazón el miedo se mezclaba con una profunda sensación de injusticia. Fue entonces cuando, entre la multitud, una figura apareció con paso firme. Un hombre alto, vestido con un traje oscuro, avanzaba con determinación. Su sola presencia captó la atención de todos. Algunos lo reconocieron al instante, otros simplemente sintieron que no era algo en común. Su voz grave y clara resonó sobre el murmullo. Quería saber qué estaba pasando. Murphy, irritado por la interrupción, respondió con ironía que la niña era insolente y que necesitaba una lección. Pero el hombre no se dejó intimidar. Sacó lentamente una credencial y la levantó para que todos pudieran verla. Un murmullo recorrió la multitud. Director del FBI, James Carter. El silencio se hizo aún más profundo. Davis abrió la boca sorprendido, incapaz de ocultar su impresión. Murphy, que hasta ese momento había mantenido la seguridad de quien se siente intocable, palideció de golpe. James se acercó a Ashley. Le bajó suavemente los brazos y la abrazó. La niña, que había resistido con entereza, se permitió por fin respirar con alivio. Él levantó la vista hacia los agentes, y su mirada era una mezcla de decepción y firmeza. Con voz serena pero contundente, declaró que lo que había ocurrido no era un simple malentendido. Era una muestra de cómo algunos olvidaban que la verdadera autoridad consiste en proteger, no en humillar. Sus palabras tuvieron el peso de una sentencia. La multitud, que hasta entonces observaba en silencio, comenzó a reaccionar. Algunos aplaudieron con discreción, otros grabaron con más intensidad, conscientes de que presenciaban un momento histórico. Lo que había empezado como un acto de abuso se transformaba ahora en una lección pública de dignidad. Murphy intentó balbucear una explicación, pero su voz carecía de la fuerza de antes. Davis bajó la mirada, avergonzado por no haber intervenido a tiempo. El contraste era evidente. La autoridad injusta quedaba expuesta, mientras la inocencia de una niña brillaba con más fuerza que cualquier uniforme. Ashley levantó la cabeza y miró a su padre. Sus ojos se llenaron de lágrimas, no de miedo sino de alivio. Entendió que no estaba sola y que su verdad había encontrado eco en la multitud. En ese instante se sintió más fuerte que nunca. James tomó la mano de su hija y, antes de retirarse, se dirigió a la gente reunida. Con calma, afirmó que cada niño merecía respeto sin importar su edad, su voz o su apariencia. La ovación fue inmediata, no ruidosa ni caótica, sino profunda, como una corriente de apoyo que envolvía a la niña y a su padre. Cuando se alejaron juntos por la calle, la multitud los siguió con la mirada. Las cámaras continuaban grabando, y todos sabían que aquella escena no se quedaría en el anonimato.
Lo que había comenzado como humillación se convirtió en símbolo de resistencia y justicia. Ashley, aun con el corazón acelerado, comprendió algo que jamás olvidaría. La dignidad puede ser puesta a prueba, pero nunca destruida, y esa certeza se grabó no solo en su memoria, sino en la de todos los que presenciaron aquel día.